Se inicia la grabación del ejercicio 8.19. Me gustaría, por favor, que reemplazarais el ejercicio 8.19 que hemos visto en la sesión de hoy por este, porque había un error que me gustaría solventar. En este ejercicio 8.19 se planteaban, dado el estado tensional de la figura, que calculáramos el valor de sigma sub i, que era desconocida, para que el estado de tensiones de este elemento llegue a una tensión tangencial máxima de 64 megapascales. Entonces, es verdad que aquí podemos considerar la representación del estado tensional plano en el plano XZ, pero voy a plantear la resolución de este ejercicio considerando la matriz tridimensional de tensiones que veíamos que tenía. Esa matriz tridimensional de tensiones es la que se muestra en la figura. Para resolver el sistema y poder calcular el valor de sigma sub i, lo que voy a hacer es intentar buscar los tensiones principales equivalentes a ese estado tensional. Para ello debo de resolver el determinante de la matriz que os pongo a continuación. Resolver ese determinante implica calcular la función característica, que viene ahí expresada en función de sigma y de sigma sub i, que es esa variable desconocida que nos piden calcular. Para obtener las soluciones de esa función característica, pues como vemos ahí, tenemos que o bien una de las tensiones principales es igual a la tensión sigma sub i que nos piden calcular, y las otras dos tensiones principales que se deducen son por una parte 96 megapascales y por otra parte 24 megapascales. A partir de aquí, ¿qué hacemos para calcular sigma sub i? Pues vamos a calcular hipótesis o vamos a suponer hipótesis, porque realmente lo que tenemos es un estado tensional donde la tensión principal es 96, otra de las tensiones principales es menos 24 y sigma sub i a priori no sé si es un valor mayor que 96, intermedio entre 96 y 24 o menor que menos 24. Entonces mi primera hipótesis a asumir es que ese sigma sub i va a ser un valor positivo. Y además no solamente va a ser positivo, sino que va a ser positivo y mayor que 96. Si eso es así, la tensión máxima que correspondería a ese estado tridimensional de tensiones sería un medio del valor de la tensión principal mayor menos el valor de la tensión principal más pequeña. Si sustituimos estos valores, tenemos que sería un medio de sigma sub i, que es lo que se propone calcular, más 24, porque sería menos 24, y eso tiene que ser igual a la tensión tangencial máxima que nos dan como dato, que son 64. Si despejamos de aquí el valor de sigma sub i salen 104 megapascales. Y además comprobamos que se cumple la hipótesis que habíamos supuesto, es decir, que la tensión sigma sub i, que es la tercera tensión principal de ese estado de tensiones, es mayor que 96 y mayor que menos 24. ¿Esos efectos de círculos qué supone? Pues supone lo siguiente. Supone que yo realmente tengo esas tres tensiones principales, menos 24, 96 y 104. Que realmente el estado tensional o la tensión máxima que debo de considerar, la debo de considerar en el círculo mayor de los tres dados. Y ese círculo mayor es el que está regruesado en azul y conduce a una tensión máxima de 64. Evidentemente, si aplicamos esto, pues el valor de esa tensión principal sub 3, que es igual a sigma sub i, según veíamos al despejar la ecuación característica, es ese 104. Y esta sería una de las primeras soluciones. Pero puede haber una segunda hipótesis. La segunda hipótesis que tenemos que barajar siempre es que esa tensión que nos piden, esa tensión sigma sub i, que hemos dicho que es la tercera tensión principal, sea un valor intermedio entre 96 y menos 24. En este caso, si sustituimos, yo sé que la tensión tangencial máxima de nuevo se consigue haciendo la diferencia en valor absoluto de la máxima tensión principal y la mínima tensión principal de las tres que salgan. Como en este caso la máxima sería 96 y la mínima sería menos 24, si hacemos esa operación resulta que salen 60. Pero a nosotros nos pedían que la tensión cortante máxima fuera de 64. Luego realmente esa condición no se está cumpliendo. ¿Qué es lo que implica que 60 no sean 64? Pues implica que el valor de sigma sub i no puede estar comprendido entre 96 y menos 24. Bien, vamos a la tercera hipótesis. La tercera hipótesis que cabría plantearse es que la tercera tensión principal, esa sigma sub i, fuese más pequeña que menos 24, es decir, fuera una tensión de compresión y además de valor inferior. En esta situación, la tensión tangencial máxima, de nuevo, es la semidiferencia entre la mayor tensión principal y la tensión principal mínima, que en este caso sería menos sigma sub i. Si reemplazamos en esta expresión y tenemos en cuenta que esto me están pidiendo que sea igual a 64, despejando me sale que el sigma de i, y por tanto ese sigma sub 3 o esa tercera tensión principal, es de menos 32. En círculos de Mohr, ¿esto qué implicaría? Pues ahora implicaría
efectivamente que si yo parto del 96 y menos 24 que tenía antes, la tercera tensión principal, en este caso, es más negativa todavía que menos 24, es de valor más bajo, menos 32. Y el círculo de Mohr que obtendría, de nuevo, se regruesa aquí en azul y es un círculo de Mohr que también, evidentemente, tiene como radio 64, porque era la condición que nos pedían cumplir. Luego, en este ejercicio, se resolvería dando esos dos valores de tensión a sigma sub i. Por una parte, que mi sigma sub i fuera 104 megapascales, se cumpliría la primera hipótesis, y por otra parte, que la tensión sigma sub i fuera de menos 32 megapascales, y se cumpliría la tercera hipótesis. Entonces, lo que vemos es que realmente de un valor a otro valor es como si el círculo más grande, el de radio 64, se hubiera desplazado bien hacia la izquierda del círculo formado por los valores de menos 24 y 96 o bien hacia la derecha. Y con esto se terminaría el ejercicio. Otra forma de realizar este ejercicio, para intentar relacionarlo con los círculos de Mohr, es partimos de la misma matriz de tensiones. Y en este caso lo que voy a hacer es analizar el estado tensional que tengo en el plano XZ. El plano XZ es el que me están dando, donde esa tensión tangencial, ojo aquí, esa tensión tangencial de 48, como lleva la dirección y el sentido positivo del eje Z, es positiva. Es decir, en ese estado tensional yo tengo una sigma de X de 72, una sigma de Z de 0 y una tau de XZ de 48. Si yo analizo ese estado tensional plano, en ese plano lo que voy a tener es un círculo de Mohr, y este círculo de Mohr va a tener un valor del centro que va a ser la semisuma de las dos tensiones normales, es decir, de sigma de X y de sigma de Z. Luego me da un valor de 36 megapascales. ¿Cuánto valdría el radio de ese círculo de Mohr? Pues el radio de ese círculo de Mohr, si aplicamos la ecuación analítica al plano XZ, es esa expresión que tenéis ahí. Y sustituyendo los valores de sigma de X, de sigma de Z y de tau de XZ, llegamos a que el radio de ese círculo son los 60 megapascales. ¿Eso qué implica? Pues básicamente implica que en ese plano XZ la tensión sub 1 sería de 96 megapascales y la tensión sub 2 sería de menos 24 megapascales, que os deben de sonar justo de la resolución anterior. Bien, ¿qué es lo que debo de considerar yo ahora? Me sigue faltando una tercera tensión principal, porque esa tercera tensión principal es la que me va a dar el valor del sigma de I. Entonces, voy a plantearme dos hipótesis. Voy a considerar que de esas tres tensiones que voy a tener, sigma 1, sigma 2 y esa posible sigma 3, la sigma 1, que corresponde al estado tensional del plano XZ, es la máxima de todas. Es decir, que sigma 1 va a ser 96 megapascales. Si ese es el caso, el sigma de I, que es el valor que yo quiero calcular, sería ese valor de 96 menos 2 veces el tangencial máximo que me dicen que debe de tener mi sistema. Ese tangencial máximo era de 64 y obtengo un valor de sigma de I de menos 32. Esto en círculos de Mohr, ¿qué implica? Yo partiría de representar el estado tensional plano correspondiente a XZ, es decir, este círculo de Mohr que veis aquí, que está delimitado por la tensión principal de 96 y la tensión principal de menos 24, dando un centro de 36 y un radio de 60. Pero realmente a mí no me piden un radio de 60, a mí me dicen que la tensión tangencial máxima de mi sistema tiene un valor de 64, que podría ser 64 positivo o negativo. ¿Eso qué implica en esa figura que está ahí representada? Pues básicamente implica que debe de haber otro círculo dentro de ese estado tensional que es mayor que el que yo he representado en verde, que corresponde al estado tensional del plano XZ. Entonces, si eso es así, lo que me está diciendo es que efectivamente hay otro círculo. ¿Por qué? Porque hay dos más. Hay un círculo chiquitito que iría de menos 32 a menos 24 y el círculo más grande que va desde menos 32 a 96, que ese sí corresponde a un estado tensional de tensión tangencial máxima de 64 megapascales. Y esta es la misma conclusión a la que llegábamos en el ejercicio anterior de forma analítica. Pero también debo de considerar otro caso. El otro caso que debo de considerar es si ahora es sigma 3, o sea, el valor más pequeño de las tensiones principales que voy a obtener es el de menos 24 megapascales. Si esto fuera así, es lo mismo que decir que esa tercera tensión que yo estoy buscando se va a obtener sin más que sumarle a menos 24 el diámetro de ese círculo grande, es decir, 2 veces el tangencial máximo. Y llegamos al valor de 104. Si esto lo represento en Mohr, volvemos a lo mismo. Ahora parto del mismo círculo que antes, donde aquí tengo menos 24, 36 y 90. Ahí lo tenéis. Y en este caso resulta que esa tercera tensión, este círculo que está representado tiene un radio de 60.
Pero a mí me están diciendo que el radio máximo, es decir, que la tensión tangencial máxima que debe tener mi sistema es 64. Luego ese círculo no es el más grande de todos, sino que debe de haber otro círculo mayor en ese estado tensional cuyo radio sea 64 y no 60, que es justo este círculo que estamos representando aquí, donde esa tercera tensión, que es la que yo he calculado, 104, correspondería al valor de sin más V.